Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlas en este nuevo día que Dios nos está regalando. Tenemos una nueva oportunidad de comenzar a leer la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar con el libro de los Salmos. Vamos a comenzar con este libro tan extenso. Pero primero vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad que nos regalas de poder venir delante de ti y ministrar tu presencia, de poder venir y poder leer tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder avanzar en la lectura de la Biblia, en el escudriñar la palabra de Dios. Hoy iniciamos el libro de los Salmos y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des revelación, que nos des inteligencia, que tu Espíritu Santo se revele a nuestra vida a través de cada capítulo, de cada versículo. En el nombre de Jesús nos despojamos de toda carga, de todo peso, de todo lo que quiera venir a interrumpir el mover de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Todo espíritu distractor, hoy lo atamos y lo echamos fuera, Señor, de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el libro de los Salmos. Hay un salmo que es el Salmo 156. Yo creo que todos nos lo sabemos, ese versículo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y es que realmente nos muestra mucho de lo que es el libro de los Salmos. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? Bueno, David, rey de Israel, y otros autores. No solamente David es el autor de los Salmos. Entre ellos estaba Asaf, Salomón, Etán, también Moisés y los hijos de Coré, que a menudo son identificados en los títulos, los sobrescritos o los encabezamientos de cada salmo. ¿A quién estaba dirigido? Bueno, los salmos se escribieron principalmente para el pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Al principio, muchos de ellos fueron entregados al director del coro del templo para usarlos en adoración. Su compilación y la distribución finalizó durante la época de Esdras. Los exiliados que regresaban a Israel necesitaban la guía y la introducción del libro para redescubrir las normas divinas para el culto. Sin embargo, la sabiduría y las verdades que enseñan y las perspectivas que ejemplifican tienen como propósito guiar a reconocer al Señor como Rey del universo y adorarlo. En otro sentido, mujeres, aunque Dios es el autor supremo, es también el receptor principal de estas oraciones y de estos himnos. Cuando se escribieron, cuando se les lee o canta, están dirigidos principalmente, aunque no de manera exclusiva, al Señor. ¿Cuándo se escribió? Bueno, los salmos se escribieron individuales y ciertos grupos se escribieron en diversos momentos de la historia de Israel. No solamente fue que se escribió en un momento específico. Por ejemplo, Moisés escribió el Salmo 90 cerca del final de la peregrinación de Israel por el desierto, aproximadamente en el 1410 a.C. Es probable que el Salmo 126 se haya compuesto alrededor del 500 a.C. durante el regreso de los exiliados a Israel, o si Esdras lo escribió más tarde por el 430 a.C. No obstante, la mayoría se escribió durante los reinados de David, que fue aproximadamente entre el 1010 y el 970, y de Salomón aproximadamente entre el 970 y el 930 a.C. Algunos tienen encabezamientos que los conectan con su entorno histórico particular. Por ejemplo, se identifica el Salmo 51 como la oración de David pidiendo perdón después de cometer adulterio con Betsabé durante su reinado, donde ocurrieron los eventos. Los tiempos y los lugares reflejados en el contenido de los salmos varían ampliamente, pero Israel suele ser el punto de referencia geográfica, tanto para los sucesos como para las experiencias personales y para las reflexiones de los salmistas.
¿De qué trata el libro de los Salmos? Bueno, trata de la presencia de Dios con el pueblo. La palabra de Dios como fuente de adoración. ¿Por qué debemos nosotras leer los Salmos? ¿Por qué no nos brincamos esta sección y continuamos con el libro de Proverbios? Bueno, porque los Salmos nos invitan y nos desafían a las mujeres a fundir nuestra mente y nuestro corazón para encontrar a Dios y también para encontrar algunas verdades sobre Él. Los salmistas se dirigen al Señor y hablan de Él para revelarnos su participación en el mundo que creó y particularmente en la vida de su pueblo. Al leer las oraciones de los salmistas y usarlas en adoración, nosotras, las mujeres, vamos a descubrir que también podemos invocar al Señor con la certeza de que Él oirá y responderá. Cuando nos parezca, mujeres, que el Señor está ausente, vamos a descubrir que no estamos solas al expresar nuestras quejas. Cuando sintamos la necesidad de volver a examinar y renovar nuestro compromiso de amar y obedecer a Dios, el rico lenguaje de adoración puede servirnos de modelo. Definitivamente los salmos nos ayudan a orar. Cuando nos encontramos devastadas por el pecado o porque nos han traicionado la confianza, podemos descubrir en cada salmo que no somos la única, que Dios escucha el clamor de nuestro corazón y que nos guía a mirar nuestros problemas y los del mundo desde su perspectiva. El Salmo, el Señor definitivamente nos sale al encuentro como creador, como protector, como proveedor, como sustentador y como libertador. ¿Qué quiero decirte? Que tenemos que leer, memorizar y cantar los salmos, orarlos. ¿Para qué? Para que nos preparen para glorificar y alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que Él hará. La poesía proporcionará palabras para hablar con el Señor, para orar a Él, para alentar a otros en su andar con Él y para demostrar que Jesús es el Mesías que estamos esperando. Esta figura literaria, la imaginería, hará que los sentidos participen y que también celebremos su creación, su reinado, su liberación, su soberanía y su amor. Entonces, como un tesoro inagotable de auténtica adoración, los salmos deberían formar parte de nuestra dieta diaria y deberían ser el adorno diario de una mujer. ¿Por qué? Porque son alimento para nuestra alma. Son gozo incontenible en la seguridad del amor y el cuidado del Señor, la fortaleza para perseverar ante las circunstancias más deprimentes y descanso en el inmutable carácter de Dios. Cuando el mundo parece derrumbarse a todo nuestro alrededor. Y es que al comienzo y al final y en todo momento de cada día, nosotras mujeres que leemos con la mente y el corazón, yo le puedo asegurar que estaremos felices de ver la transformación que la palabra de Dios obra en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros hogares y también en nuestras relaciones interpersonales, porque el hábito de sumergirnos en el libro de los Salmos traerá transformación a nuestra vida. No seremos las mismas. ¿Cómo vamos a leer el libro de los Salmos? Bueno, el libro de los Salmos se compone de letras de canciones y la mayoría de los salmos bíblicos podrían describirse como oraciones para musicalizar. Como sucede con los himnos contemporáneos y con las canciones de adoración, worship, los salmos comparten ciertas características universales de la poesía, pero también características particulares. En general, la poesía tiende a ser más personal que la prosa, ya que expresa los pensamientos y sentimientos del poeta. Como la poesía en otros idiomas y contextos, los salmos bíblicos, mujeres, se caracterizan por un discurso elevado, por un lenguaje compacto, por ejemplo, palabras precisas, concisión e imaginería,
que intensifican el significado y el efecto del poema. Al traducirlos es posible comunicar cabalmente gran parte del ritmo del efecto musical que transmite un poema en su idioma original. Sin embargo, la elección de palabras, la disposición y la estructura ofrecen claves importantes respecto al significado que tenía en la mente del poeta. Reconocer rasgos básicos de la poesía hebrea nos ayudará a descifrar lo que Dios revela sobre sí mismo y qué respuesta desea de nosotras mientras leemos los salmos, porque sobre todo este libro está impregnado de alabanza. Una lectura de los 150 salmos que vamos a hacer nos va a hacer que nos concentremos en la majestad del único Dios verdadero, que es digno de nuestra confianza y el único digno de nuestra adoración. Vamos a ver cómo el Señor Jesús dividía el Antiguo Testamento en 3 secciones: la ley, los profetas y los salmos. Los judíos dividieron los salmos en 5 secciones que corresponden a 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por ejemplo, los salmos del 1 al 41 representa Génesis, los salmos del 42 al 72 representa Éxodo, los salmos del 90 al 106 representa Números y los salmos del 107 al 150 Deuteronomio. La palabra salmo proviene del término griego salmoi, P-S-A-L-M-O-I, que fue utilizado por los traductores de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, y esta palabra griega corresponde a la palabra mismor, que es una oda o canción que se canta acompañada de un instrumento. Los salmos pueden agruparse en 2 categorías principales: didácticos, es decir, con fines de enseñanza, y 2 líricos, es decir, poéticos. La poesía hebrea utilizaba el paralelismo, es decir, la repetición de un concepto. Los judíos solían decir todo 2 veces, y la segunda era una repetición y amplificación o explicación de la primera. Casi todos los versículos de los salmos tienen una división en medio. La segunda mitad del versículo repite o amplifica lo que dice la primera mitad. Muchos de los salmos que vamos a leer son mesiánicos, es decir, profetizan o hacen alusión al Mesías que iba a venir, el Señor Jesús. El Señor mismo testifica de esto en Lucas 24:44, cuando Él dice: y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que había sido profetizado acerca del Señor en la ley, los profetas y los salmos tenía que cumplirse. Los escritores del Nuevo Testamento citaron más pasajes de los salmos que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento, excepto Isaías. La mayoría de los salmos fueron escritos durante 3 periodos específicos de la historia de Israel: durante la época de David, durante el reinado de Ezequías y durante la cautividad en Babilonia y después de la misma. 1 o 2 salmos fueron escritos antes y posiblemente algunos fueron escritos después. La mejor manera de interpretar y comprender cada salmo es realizar un estudio cuidadoso de cada uno. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario estudiar las circunstancias históricas en las que el Espíritu Santo hizo nacer algunos salmos en la vida de los autores que los escribieron. Tenemos tipos de salmos. Tenemos salmos de alabanza, que son declaración o son llamados a alabar a Dios, es decir, a glorificar y honrar a Dios, proclamando quién es. También un relato de lo que Dios ha hecho en la creación y en la redención. Son descripciones de los actos de liberación de Dios o de su grandeza. Por ejemplo, entre esta clasificación de alabanza entran el Salmo 8, el 19, el 33, el 66, el 67, el 95, el 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 145, 147, 148, 149 y 150. Son salmos de alabanza. Otro tipo de salmo es el salmo de acción de gracias, que son expresiones de gratitud a Dios por la liberación.
son tonadas alegres y son descripciones de los actos de liberación de Dios o de su grandeza y compasión. Aquí entra también el Salmo 8, el 11, el 16, el 18, el 21, el 23, 27, 30, 32, 34, el 40, el 62, 63, 65, 66, 67, el 75, el 91, el 92, el 105, el 106, el 107, el 108, 116, 118, el 121, el 124, 125, 131, 135, 136 y 138. También tenemos los salmos de tipo reales, es decir, de reconocimiento de la posición de la realeza. Estos tenían énfasis en el reinado y la soberanía de Dios, en la celebración de sucesos importantes en la vida de un rey, por ejemplo, su coronación, una victoria militar o una boda. Era una alabanza general a Yahvé como rey. Aquí entra el Salmo 2, el 18, el 20, el 21, el 29, 45, 47, 72, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 110 y 144. Otro tipo de salmos son los lamentos, que son clamores por liberación ante el peligro. Son expresiones de necesidad y sensación de impotencia o de desamparo. Son transiciones que va de la queja a la expresión de confianza y la alabanza. Muestras de fe en medio de las experiencias de la vida real. Aquí entra el Salmo 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 70, 71, 74, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 89, 40, 94, 120, 123, 126, 129, 139, 141 y 142. Otro tipo de salmo es el salmo de penitencia. Son salmos de admisión del fracaso moral, de la violación del pacto. Son oraciones por perdón del pecado. Aquí encontramos el Salmo 6, Salmo 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Otro tipo de salmos son los salmos de pedidos imprecatorios, que son ruegos por la ejecución del juicio, de un justo juicio de Dios sobre los hacedores de la maldad. Son pronunciamientos de maldiciones sobre los enemigos por parte de Dios o del salmista. Aquí entran el Salmo 11, el 17, el 35, el 55, 59, 69, 83, 88, el 109, el 137 y el 140. Y el último tipo de salmos que encontramos son los salmos de sabiduría, que son consejos para vivir exitosamente. Contraste entre el juicio y el impío, son reflexiones sobre la brevedad de la vida y son presentación de instrucciones o lecciones. Que aquí encontramos el Salmo 1, el 8, el 32, el 34, el 37, el 49, el 73, el 102, el 127 y el 128. Entonces, ven cómo el libro de los Salmos, tiene mucho contenido del que vamos a aprender, vamos a poder meditar muchísimo a través de cada uno de estos salmos. Hoy vamos a leer el Salmo 1, el Salmo 2 y el Salmo 3. Como son muchos salmos, son 150 salmos, vamos a probablemente leer de 5 en 5 todos los días para poder avanzar y poder cubrir la mayoría de salmos en el menor tiempo posible, pero siempre aprendiendo y sacando la sustancia de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el Salmo 1. El Salmo 1 tiene como título El justo y los pecadores. El Salmo 1 es un salmo de sabiduría.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, el tema de este gran salmo de enseñanza es cómo tener una vida fructífera y próspera, y está escrito en el libro de Proverbios, ya que presenta los caminos del justo y los caminos de los malos. El rey Salomón escribió el Salmo 1 cuando viajaba hacia el Líbano, situado al norte, y vio un árbol lleno de fruto que estaba plantado junto al río. Entonces imaginémonos la escena, cómo prorrumpió en una proclamación profética. Y el salmo que resultó de esta experiencia podría ser llamado salmo de introducción al libro de los salmos, ya que en 6 breves versículos define la clave de una vida triunfante en Cristo. Nos muestra cómo bienaventurado significa lleno del contentamiento y la satisfacción de Dios mismo al ser partícipe de su gozosa serenidad. El varón se refiere a un hombre en particular, 1 en 10,000, que cumple con los 2 requisitos básicos que son claves para ser fructíferos. Vean este varón tan particular. ¿Qué hacía? Bueno, número 1, se aparta totalmente de todo consejo pecaminoso y de la comunión con los malos. Y número 2, medita de día y de noche con gran deleite en la palabra de Dios. Si examinamos este salmo con detenimiento, veremos que hay 3 grupos de 3. Entonces vemos que hay 3 grados de posición para los malos. Andar, número 1, andar, que es en el consejo, significa recibir guía y dirección en temas espirituales de personas que no agradan a Dios o utilizan métodos mundanos. Número 2, estar en el camino, significa adoptar una posición abierta de defensa a los principios de los pecadores. Significa que esta persona estará en el camino. Recordemos que el camino ancho lleva a la perdición. Quiere decir que tendrá comunión con personas que practican el pecado de una forma habitual, con diferentes personas que llevan una vida pecaminosa. Número 3, sentarse en la silla. Significa tomar una posición permanente de maldad y de escarnio. Es la declinación final y es una posición constante, ya que sentarse implica inmovilidad o una situación ya inalterable. Vemos también 3 grados de comunión con los malos. Número 1, consejo. Significa permitir que nuestras vidas son guiadas por otros, siguiendo la sabiduría de este mundo en lugar de la de Dios. Número 2, camino. Significa estar en el mismo sendero de aquellos que pecan habitualmente, y lamentablemente el mismo Señor expresó este concepto en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Otro elemento que vemos aquí es la silla, que significa tener el mismo punto de vista de los escarnecedores. También hace referencia a la autoridad del maligno. La maldad, vemos aquí igual 3 grados de maldad. Número 1, malos, que significa personas agitadas o movidas por sus pasiones, que luchan por obtener lo que no es suyo, y se refiere a las personas codiciosas. El profeta Isaías nos lo vamos a leer y él nos va a decir: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
otro grado de maldad son los pecadores, que se refiere a la persona que practica activamente y en forma habitual la iniquidad. Recordemos que en Génesis 13:13 nos decía: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Por qué? Porque eran malos. Ellos eran personas movidas por sus pasiones y eran pecadores porque tenían el hábito de pecar. Escarnecedores es el tercer grado de maldad y se refiere a aquellos que se burlan, que ridiculizan las cosas espirituales y hasta Dios. Y es una realidad alarmante ver que las compañías que elegimos determinan nuestro destino en esta tierra y nuestro destino eterno. Proverbios 19, 28 y 29 advierte que el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados estad juiciosos para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. El hombre que se conoce amigo tiene que mostrarse amigo, como dice el refrán, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de esta parte, porque dice que son escarnecedores. Dice la palabra de Dios que el ser fructífero tiene dos aspectos resumidos en la ley de Levítico, que divide a los animales de dos clases. Recuerden que vimos los limpios y los inmundos. La diferencia entre ambos lo vamos a ver lo vimos en el libro de Levítico, ¿verdad? Pero según la ley, las características de un animal limpio debe rumiar y tener pezuña hendida, es decir, dividida y separada. Hay ciertos animales que son rumiantes pero no tienen pezuña hendida. Estos los hace inmundos, y hay otros que tienen pezuña hendida pero no rumian. Ellos son inmundos, ellos también son inmundos para Dios. Esto tiene gran importancia para nosotros como cristianos porque espiritualmente nosotras debemos rumiar, es decir, meditar una y otra vez en la ley del Señor. Tenemos que meditar en su palabra. Debemos andar separados de los pecadores, y si no hacemos estas cosas, el Señor no tendremos frutos que sean importantes. Por lo tanto, quienes quieran tener una vida fructífera y próspera deben tener una vida apartada, donde medite y se deleite continuamente en la palabra de Dios. Y ya esto lo leímos también en el libro de Josué y en el libro de Deuteronomio. Deleitarse significa poner la palabra de Dios en primer lugar en nuestra vida, sobre todos los demás placeres, aún sobre las cosas necesarias. Job dijo: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Deleitarse en la ley del Señor es tener la calidez y que proviene de estudiar, tener este momento que estamos teniendo, tenerlo en alta estima. Si hacemos esto y no nos abstenemos de toda la literatura que no sea provechosa o necesaria, en nuestro corazón se va a desarrollar un hambre y una sed insaciable por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces he descubierto que a veces hay que prescindir del televisor, que a veces hay que prescindir de ciertos medios que también nos están alimentando. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Entonces, la meditación puede ilustrarse por medio de la imagen de un animal que rumia, cuando después de comer abundantemente durante varias horas, descansa y regurgita. Este animal envía nuevamente el alimento a la boca y lo mastica aproximadamente 55 veces. Dicho sea de paso, se calcula que una palabra nueva pasa a formar parte de nuestro vocabulario cuando la hemos usado 35 veces. Por lo tanto, meditar es recordar un pasaje que hemos leído o una palabra que el Señor nos ha dado durante las siguientes horas del día o de la noche. Entonces, por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios. Dice que será como árbol plantado. Y es que nosotras como hijas de Dios,
que aplicamos con diligencia los versículos 1 y 2, será como un árbol plantado junto al río, que dará un fruto en la estación adecuada, y todo lo que haga va a prosperar. Esto aplica tanto a la prosperidad en el ámbito espiritual como en lo natural. En la posición a la que el Señor desea llevar a sus hijas, Él desea que lleven fruto, más fruto y mucho fruto, pero que ese fruto permanezca y supere la prueba del tiempo. Su hoja no cae, significa que la hija de Dios que obedece los versículos anteriores nunca estará seca espiritualmente. Muchos cristianos que se secan es porque no obedecen las leyes. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Habrá una separación entre los justos y los malos. Lo que no es nacido de Dios volará como una paja arrebatada por el viento. Qué impresionante cómo Dios nos llama a reflexionar en esto. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos. La razón por la que en el versículo 6 dice que el Señor conoce el camino de los justos es porque Él ha planeado de antemano nuestra vida. A los malos el Señor le declarará su juicio. Como dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor declarará, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, dice Mateo 7, del 21 al 23. ¿Por qué? Porque el destino final de los malvados es que perecerán eternamente, pero los justos son como el árbol que describe este salmo, que da fruto a su tiempo, un fruto que permanece para siempre, y por lo cual, mujeres, glorificamos al Señor cuando damos mucho fruto. Gloria a Él. Y hoy es una mañana para que nos pongamos a cuentas con Dios, para que le digamos, Señor, si han dado por el camino equivocado, hoy, Señor, me pongo en tu camino. Alíñame al camino que tú tienes, Señor. Si he estado escuchando el consejo del malvado, el consejo del pecador, Señor, hoy en el nombre de Jesús yo me alineo. Señor, yo te pido que guardes mis oídos de lo que yo estoy escuchando, de a quién estoy escuchando, a quién estoy siguiendo, Señor, y me pongo en el camino correcto, en tu voluntad, porque yo quiero ser como el justo, como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Vamos a leer ahora el Salmo 2, que tiene como título El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Bueno, este salmo entra en la categoría de salmo real, es decir, reconociendo la posición de la realeza. Y es que habitualmente se caracteriza como un salmo real y se refiere al rey de Israel. Este salmo tiene diversas aplicaciones, principalmente se refiere también a la segunda venida de Cristo y la batalla final entre los reyes de la tierra que se levantan en rebelión contra Dios y contra ungido el Señor Jesucristo. Que esto vamos a leer más en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 19. También se aplica históricamente a las batallas contra David en el tiempo en el que se deseaba construir una casa al Señor sobre el monte de Sión, que lo vimos en 2 de Samuel, en el capítulo 7 y en el capítulo 8.
Y espiritualmente tiene una aplicación para cada una de nosotras, que enfrentamos la presión del enemigo al estar en posición que Dios nos ha dado. Podemos obtener esperanza y podemos obtener consuelo de este salmo en los momentos en que nuestros enemigos se levantan contra nosotras, tratando de sacarnos del lugar donde Dios nos ha puesto. Examinemos este salmo en oración, teniendo en cuenta estas 3 aplicaciones en mente. Vemos cómo claramente se trata de naciones que son movidas por espíritus engañadores. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos que piensan cosas vanas? Solo los reyes de la tierra, los que han inspirado y conspirado contra el Señor y el ungido. Dice que un ungido del Señor puede ser una referencia a David, a Cristo, también a sus preciosos santos, como cuando los enemigos se levantan contra ellos. Los paganos declararán que romperán las ligaduras, las limitaciones que Dios en su sabiduría les ha impuesto, pero Dios reinará de sus fútiles intentos de luchar contra sus propósitos y contra Cristo. Dios manifestará su divina ira ¿contra qué? Contra los paganos, probablemente en la forma de las señales, maravillas y plagas de las que habla el libro de Apocalipsis, y ellos se aterrorizarán. Pero dice, vean lo que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vemos cómo el Padre declara que Él ha puesto a su Hijo, el Rey Jesús, sobre su santo monte de Sión. El Señor Jesucristo ya reina, y Él reinará sobre el monte de Sión y aún en el venidero, en el milenio. Pero históricamente Dios estableció al rey David sobre el monte de Sión terrenal. Y como les mencioné, este salmo, estos versículos pueden interpretarse de estas 3 formas. Pero aplicando este versículo 6, desde el otro punto de vista podemos decir que son fundamentos bíblicos que el Señor desea formarnos como reyes y como sacerdotes, y también desea, mujeres, colocarnos sobre el monte de Sión espiritual, donde habita la presencia de Dios y su gloria manifiesta. Él es el Hijo unigénito del Padre, pero el Espíritu Santo también puede darnos este versículo como una palabra, como un rema. Y yo quiero que usted se apropie de este versículo 7 y dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hija eres tú, yo te engendré. Y usted tiene que apropiarse de esta palabra, yo te engendré. Y qué hermoso lo que nos está diciendo. Qué hermoso lo que está declarando, y usted aprópiese porque es un rema de parte del Señor para asegurarte que no solo has sido adoptada en la familia de Dios como hija, sino que hemos sido colocadas en el reino de Dios como hijas, como coherederas juntamente con Cristo. Y aquí hay una promesa que fue dada a Cristo, porque Él es el heredero de todas las naciones de la tierra. Pero nosotras también podemos recibir las naciones por herencia. Por lo tanto, mujeres, debemos esforzarnos por tener fruto de muchas naciones para representar ante el Señor cuando Él venga. Y así como los israelitas debían presentarse 3 veces por año delante del Señor con los frutos de su cosecha, según Deuteronomio 16:16, sin duda, nosotras no queremos presentarnos delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que dar fruto. Tenemos también las que son llamadas a las naciones, ir y llevar fruto a las naciones. En otros casos, si usted es intercesora, bueno, usted estará orando por las naciones, por las naciones del mundo, para que el evangelio sea extendido. Si usted dice, bueno, es que yo no he sido llamado a la misión, pero yo he sido llamado a ofrendar en las obras misioneras, a sostener a algún pastor que viaja a los lugares representados en alguna de nuestras iglesias. Hagámoslo. Recordemos la ley de los despojos que practicaba David. David dice en 1 Samuel 30:24, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual.
aquellas de nosotras que no viajemos también recibiremos la recompensa por el trabajo, de la misma manera que aquellos que tienen el privilegio de ir a otras naciones y son fieles en el lugar y en la tarea que el Señor les ha dado. Apoyemos las misiones, apoyemos a las personas que andan también por el mundo llevando el evangelio. Dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzarás. Y este versículo 9 se da la promesa de gobernar y reinar con Cristo en el reino venidero, en el milenio. Y esta promesa no es para todos, es dada solo a los vencedores. Y esto puede deducirse claramente cuando veamos y estudiamos el libro de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Los santos de Dios que han vencido al mundo, que han logrado vencer su naturaleza carnal, que han logrado vencer las tentaciones y las pasiones de este mundo, o sea, que han vencido al diablo, regirán a las naciones con vara de hierro. Las leyes de Dios se harán cumplir y el juicio y la justicia prevalecerán en el reinado de Cristo eterno. Todos los reyes de este mundo y los que están en posiciones de autoridad son exhortados a reconciliarse con el Señor, a honrarlo. Significa someterse a Él y reconciliarse con Él. Y al concluir este Salmo 2 tenemos la promesa de bendición para aquellos que ponen su confianza enteramente en el Señor. Al recibir la recompensa de los fieles disfrutarán la bendición de reconciliarse y de estar en la suprema paz, y recibirán a los paganos como herencia y los confines de la tierra en posesión. Y este Salmo, ven todo lo que aprendemos, porque tenemos que anhelar la venida del Señor y tenemos que anhelar todos los días consagrarnos y esperar que ese momento llegue. El último salmo de hoy es el Salmo 3 y este salmo tiene un trasfondo histórico, y el Salmo 3 es un salmo de lamento. Tiene como título Oración matutina de confianza en Dios, y dice que es el Salmo de David cuando David huía delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos que el Salmo 3, el primero con encabezamiento o título, nos invita a nosotras las lectoras a recordar o a consultar la narración histórica de la huida de David de su hijo Absalón, que nos la encontramos en 2 de Samuel 15, desde el versículo 1 hasta 2 de Samuel 19, capítulo 19, versículo 43. Como consecuencia del adulterio con Betsabé y el subsiguiente asesinato de su esposo, la vida de David se vio devastada por problemas familiares. Eso lo leímos en 2 de Samuel capítulo 12. Cuando su hijo Absalón intentó osadamente usurpar el trono, David huye de Jerusalén, y en este salmo David expresa lo que registra el escritor de 2 de Samuel. Y es que David huye de su hijo rebelde Absalón, como lo indica claramente el título. Por el contexto de ambos se supone que este salmo fue escrito, que el Salmo 4 fue escrito la noche anterior del Salmo 3. Pero vamos a comenzar primero con el Salmo 4.
Y es que dice que muchos son los que se levantan. David se encontraba en una seria desventaja respecto al número de sus fuerzas y la del ejército de Absalón, ya que casi todo Israel se había unido para reconocer a Absalón como rey en lugar de David. Su hijo Absalón se había ganado sutilmente sus corazones por medio de halagos. Debido a su pecado con Betsabé, los enemigos de David creían que su caída del trono sería un juicio del Señor contra él y declaraban que Dios no lo ayudaría. Pero la confianza de David en el Señor era inquebrantable y estaba seguro que el Señor finalmente le haría levantar su cabeza por encima de sus enemigos. En este momento en que estaba siendo traicionado por su propio hijo y por sus compatriotas, David se volvió al Señor pidiéndole protección y aliento. Clamó al Señor, quien con toda gracia se puso de parte de su siervo arrepentido y escuchó su clamor desde su santo monte. David, ¿cómo estaba? Arrepentido. Y fue ahí donde Dios escuchó su clamor. Dios vio el corazón de David. Por eso él llegó y lo vio. En este versículo, a partir del versículo 5, la posibilidad de descansar nos da una prueba impresionante de la dependencia de David con el Señor, quien continuamente lo sustentaba, lo sostenía. Y es que esta es la razón por la que yo les digo que el Salmo 4 fue escrito la noche anterior del Salmo 3, porque hablando de la noche anterior, David dice: yo me acosté y dormí, mientras que en el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré. Jehová es quien sustenta a David. El Señor usa las circunstancias como estas para hacer que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, mujeres. Y esta actitud fue el resultado de las pruebas que David había sufrido en su vida. David recobraba fuerzas y seguridad al recordar circunstancias pasadas en el que el Señor lo había rescatado de todas sus angustias. Y hoy usted traiga a memoria, no con dolor, pero haga una lista de cosas ahí en su mente. Recuerde de todas las cosas que la ha librado el Señor, y que eso la fortalezca y le dé la seguridad de decir: si Dios me libró de esto, de esto, de esto y de esto, hoy yo renuevo mis fuerzas, hoy yo recobro fuerzas y recobro seguridad, porque si Dios me libró de las circunstancias pasadas, Dios me va a rescatar de esta angustia que estoy viviendo en el nombre de Jesús. Y en el versículo 6 hay una maravillosa nota de victoria en las palabras de David. Ha triunfado gloriosamente contra el temor. Declara que aunque 10 millares de personas pongan sitio contra él, no temerá. Y esta gloriosa victoria puede ser nuestra cuando vemos que el Señor hace que todas las circunstancias obren para bien, como lo dice Romanos 8:28. ¿Saben, mujeres? Debemos esperar y confiar en Él, en el hecho en el que el Señor es mayor que todos nuestros enemigos. David clama por la ayuda inmediata del Señor, recordando momentos anteriores en que Dios destruyó a todos sus enemigos, hiriéndolos en las mejillas, quebrando sus dientes. Y esta frase es similar al hecho de dejar imponente a un animal salvaje. Por lo tanto, el Señor le hizo que el poder de sus enemigos fueran completamente nulo e ineficaz. Y hoy nosotras tenemos que creer que el poder del enemigo es totalmente nulo e ineficaz. Yo no sé cuál es el enemigo que se está levantando en su contra, cuál es el enemigo por el que usted está luchando. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuál es ese enemigo? Pero tenemos que creer que hoy Dios los hiere en la mejilla y quebranta sus dientes y los deja ineficaces, inoperantes en contra de nuestra vida. David recuerda. Él se recuerda a sí mismo. Él se recuerda a sí mismo. Recuérdele a la mujer interior. Yo hoy le recuerdo a la Ariani de adentro, que la salvación pertenece a Dios, no a quienes tienen mayor poder militar. La salvación le pertenece a Dios, no a quienes tienen mayor poder. Y que Dios favorece a quienes confían en Él.
Dios favorece a quienes confían en Él. ¿Qué salmo más hermoso? ¿Qué salmo más hermoso? Confiemos, mujeres, no nos cansemos de confiar en Él. Las bendigo en este día. Aférrense a su palabra, comiencen a alabar a Dios con cada uno de estos salmos que hemos estudiado hoy. Declárelos en voz alta, órelos, recítelos, grítelos. Pero no dejemos que la circunstancia nos detenga, no dejemos que el enemigo nos paralice. Hoy, por el contrario, Dios nos da la victoria y todo lo que el enemigo ha orquestado para nuestra vida queda inhabilitado por el poder de la palabra de Dios. Las bendigo en el nombre de Jesús.